También esa que está ahí, ella también es una... Adolescente joven y Adolescente ya. joven. El que diga lo contrario, que tire la primera piedra. Sí mismo, muy bien, me gusta. Bien, hoy vamos a estar hablando de cómo estudiar la palabra. Va a ser algo breve, traté de poner como lo más interesante y práctico junto para que le saquen el mayor provecho a este tiempo que vamos a tener juntos. De verdad me encanta poder compartir con ustedes porque el asunto de hacer estos talleres y enseñar esto es porque a mí me hizo falta. Cuando yo era adolescente me hizo falta una persona que me enseñara cómo estudiar. Entonces me hice codependiente de los líderes, codependiente de pastores, codependiente de alguien que me explicara cuando tenía una situación. Y eso es lo que quiero evitar, porque entonces estamos repitiendo el asunto de cuando Martín Lutero, sin darnos cuenta, no estamos capacitando al pueblo para que aprenda por sí mismo a sacar lo que Dios revela a través de su palabra. Entonces, cada vez que me dan una oportunidad, yo feliz. Y no importa la hora y el tiempo, estoy disponible para enseñar esto porque me hizo falta y quiero que no le haga falta a ustedes. Entonces, vamos a hablar de estudia su palabra con lupa. Bien, lo primero que vamos a ver es ¿qué es la Biblia? Sabemos que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la palabra de Dios inspirada a los hombres, escrita por hombres, revelada e inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿por qué inicio diciendo qué es la Biblia? Porque a veces tenemos un mal concepto de qué es la palabra de Dios. Y entonces eso va a determinar de qué manera tú te acercas al texto. Quiero saber si ustedes escuchan mucho el abanico o está bien así. ¿Me escuchan bien? Está bien así, sí, lo escuchamos Okay, bien. excelente. Bien, entonces es para que tengamos una buena definición de qué es la Biblia, para que nos acerquemos a ellas con un adecuado concepto de lo que es. La Biblia no es un libro. ¿Sí, Ramón? Por favor, para que por favor le des a record. Te sale record debajo en el... Gracias. Estoy grabando. Ok, lo que déjame ponerlo para que se grabe. Está bien, ahí está bien. Ok, entonces, al tener el concepto de qué es la Biblia, entonces nos acercamos a ella de manera correcta. La palabra de Dios no es un libro de consejos. Ella tiene consejos en sí misma, ella tiene muchísimas cosas como tú manejarte en tu matrimonio, como tú manejarte con tus hijos, excelentes consejos hay en ella, pero no es un libro para tú ir buscando consejos a ella. La Biblia no es un libro de promesas, hay muchas promesas en la Biblia, pero eso no es lo que define la palabra de Dios. Entonces nosotros no nos podemos volver unos cazapromesas en la Biblia y solamente identificar qué Dios tiene para mí. Vamos a leer la Biblia para buscar qué Dios tiene para mí nuevo hoy. ¿Qué promesa nueva tiene Papá Dios para mí por ser su hijo? No, o sea, sí están ahí y son ricas y son abundantes, pero no es para eso solamente que nos acercamos a su palabra. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos al libro donde Dios se revela. Punto. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, nuestro trabajo es buscar a Dios. Buscar una esencia de Dios, el carácter de Dios, qué Dios enseña sobre su vida, qué Dios enseña sobre su ministerio, cómo obra Dios, cuáles son sus cualidades y características y cuál es su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos a la Biblia buscando como qué Dios revela de sí, es diferente totalmente lo que vemos en ella. Cuando nos damos cuenta que Dios no solamente te está dando un mandato, diciéndote, como vimos ahorita en los 10 mandamientos, Dios, vamos a la Biblia buscando los mandatos para saber qué es lo que tengo que cumplir para que no venga Él y me dé una pela. No, si vamos a la Biblia buscando y leyendo el mandato y nos damos cuenta que la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces, ¿qué me enseña eso sobre Dios? ¿Qué me enseña eso sobre el carácter de Dios? Eso me enseña que mi Dios quiere que yo le dé la adoración solo a Él, que no tenga otra persona que no sea Él,
que mi centro de la existencia sea Él. Entonces, mi Dios es celoso. Mi Dios quiere que toda la gloria sea para Él. Y eso aprendí de Él al descubrir ese mandamiento. Entonces, cuando lo vemos así, podemos descubrir más cosas sobre Dios. Y las preguntas que normalmente nos hacemos, como, ¿y cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Y qué Dios quiere que yo haga? Se van a ir eliminando poco a poco porque vamos a empezar a descubrir a Dios. Y cuando tú empiezas a conocer a una persona, a relacionarte con una persona, ya tú no tienes que preguntarle qué le gusta comer porque ya tú sabes qué es lo que le gusta. Ya tú no tienes que preguntarle qué tú vas a hacer en este momento porque ya tú sabes su horario diario. Entonces, eso queremos lograr con Dios, es te revelaste a través de su palabra. Entonces, déjame descubrir qué aprendo nuevo de ti para conocerte más y saber entonces hacia dónde que me voy a dirigir, cómo es que me voy a mover, cómo es que voy a actuar. No hacerlo al contrario, buscar cómo actuar para intentar hacerlo. Cuando descubro que Él me amó a pesar de mi condición, entonces fluye solo una obediencia hacia Él. Bien, entonces ya que hablamos cosas específicas de la definición de lo que es la Biblia, entonces vamos a pasar a las características de un buen lector. Para poder ser unos lectores que buscan con lupa en su palabra, tenemos que identificar qué características debemos de cultivar en cada uno de nosotros. La primera es que al estudiar la Biblia, no solo la Biblia, cualquier libro, pero al estudiar la Biblia es más importante todavía, debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales, diligente, enfocado en esto y ser proactivo. Una persona intencional es una persona que va con la mentalidad de que quiero aprender algo, quiero descubrir algo nuevo de Cristo, quiero descubrir algo nuevo de su esencia. No me voy a parar de leer este texto hasta que yo no entienda qué es lo que tú me quieres revelar y no entendí, lo paso por alto. Ay, que aquí dice que a los 20 años del rey Asuero y uno sigue volando para adelante. Cuando uno es intencional, uno se pone a descubrir, ay, ¿quién era el rey Asuero? ¿Y por qué el autor entendió que era importante poner que a los 20 años del rey Asuero fue que sucedió eso? Nosotros no nos habíamos dado cuenta de que lo de Bar era un sitio de dolor y de tristeza hasta que salió la canción. Entonces, cuando vemos la palabra lo de Bar en la Biblia, pasamos el versículo por alto. No, por algo el autor lo puso. Era importante que tú te dieras cuenta que lo de Bar era tristeza y dolor. Y el rey mandó a buscar a alguien en el sitio más cochino para llevarlo y restituirlo. Entonces, esos son detalles que los hace un lector intencional, un lector proactivo, un lector enfocado en querer descubrir qué quiere decir ese texto. Lo segundo es que un buen lector hace preguntas. Las preguntas correctas nos van a llevar a las respuestas correctas. Un buen lector, al leer el texto bíblico, no anda buscando respuestas a cosas o a situaciones. Anda buscando qué preguntar para descubrir más, para indagar más, para escudriñar más. Entonces, un buen lector siempre hace preguntas y esas preguntas te van a guiar a las respuestas correctas. Si tú solamente lo lees, entonces no vas a enfocarte en las cosas puntuales que te ayudarán a ponerlo en práctica. Los cómo, los pero. Hay algunas cosas que pasan a nivel de gramática que me encantaría que pudieran ver en YouTube, uno de los videos que subí que habla de gramática bíblica. Y ahí dice cómo algunos detalles gramaticales nos ayudan y nos dan una manera diferente de interpretar el texto. Cuando encontramos en la iglesia, en el texto bíblico que dice, pero Dios, eso lo único que significa es que algo estaba mal y Dios actuó y se manifestó. El pero Dios, simplemente hay que prestarle atención, porque eso significa que vamos a descubrir a Dios actuando de una manera específica. Entonces, esas preguntas te van saliendo mientras vas leyendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Por qué dice, pero Dios? ¿En qué condición estaban antes que Dios tuvo que intervenir? Esas son preguntas que te van naciendo y te ayudan a estudiar e interpretar de manera adecuada el texto bíblico. Tercero,
Un buen lector toma notas. No dejes las cosas a la memoria, pues caerán en un vacío, en un hoyo negro que va a desaparecer y nunca te acordarás. Por experiencia propia lo digo. Tengo una horrible, horripilante memoria. Y soy médico, ¿eh? Entonces yo he tenido que buscar la manera de cómo recordar las cosas que son relevantes. Y la única manera de hacerlo es escribiendo. Cuando tú escribes, si tu manera de aprendizaje es visual, cuando escribes la fortaleces. Si tu manera de aprendizaje es con las manos, o sea, poniendo en práctica, cuando escribes también la fortaleces. Entonces, con la toma de notas, varios tipos de aprendizaje son atacados, por lo que la memoria funciona mejor. Cuando salimos del templo, de la iglesia, tú puedes preguntarle a los jóvenes, wow, ¿qué mensaje y de qué fue que hablaron? Por ejemplo, antes de ayer y ayer estuve teniendo un congreso online que se llamaba Bibliacciónate. Hoy yo publiqué en las redes qué comentan o qué les pareció Bibliacciónate. Digan las palabras que más le haya impactado, la frase que le haya impactado. Eso yo lo publiqué hace 1 hora y media. Y todo el mundo le ha dado like, pero nadie ha dicho nada. Y yo estoy empezando a creer que nadie se acuerda de qué fue lo que hablaron. Y eso es así. Si tú no tomas nota, se te va a ir y va a caer en un vacío que no valió de nada. Sí, es muy triste que tú dures media hora, 45 minutos estudiando el texto bíblico, sacándole el jugo, sacándole el provecho y que el Espíritu Santo te haya revelado algo, wow. Y tú dices, wow, yo nunca lo había entendido así. Y te paras, cierras la Biblia y más nunca te vuelve a acordar de lo que nunca habías entendido así. Entonces, un buen lector toma notas. Igual, un buen lector, ¿sí? Si se puede intervenir o tú prefieres que se haga al final. Para preguntarte ahí en ese caso de la toma de las notas, porque muchos de nosotros optamos muchas veces por la parte tecnológica o muchas veces la parte manual. Si hay alguna diferencia para ti o según tú entiendas en el uso de esa herramienta. Pueden ir haciendo así, ir haciendo la pregunta de una vez, no hay problema. En el caso de toma de notas, a mí me gusta hacerlo manual, pero se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Se puede hacer hasta por notas audibles. Yo conozco una persona que lo hace así. Hay unas aplicaciones que tú hablas y ella lo escribe automáticamente. Que sí es importante en cualquiera de las dos formas que utilices, sea manual o sea digital, que subrayes. Que no se quede solamente en un grupo de letras juntas unas tras de otras, porque si no, no tiene ningún sentido. Porque al momento de volver a leerlo, se va a hacer cansón y no vas a identificar realmente lo que es importante. Entonces, sí subraya. ¿Qué es subrayar? Yo puse un post en mi Instagram sobre eso. ¿Qué cosas o cosas a tomar a consideración al momento de subrayar? Las cosas que se deben de subrayar no es el texto entero. Y yo hacía eso cuando estudiaba medicina. Si tú encuentras mi libro de medicina, está el libro entero subrayado. Entonces, al momento de estudiar de nuevo para el examen, yo no encontraba nada. Tuve que buscar diferentes técnicas para lograr un subrayado. ¿Qué se subraya? Las ideas centrales. Se subrayan en la Biblia específicamente, las promesas y los mandamientos, siempre. Si tú prefieres que sea toda la promesa con amarillo y todos los mandamientos con verde, para que cuando pases la Biblia encuentres, ok, eso es un mandamiento, está en verde. ¿Qué cosas más? Si hay una idea que es completa, que te marcó de completa, entonces haz una llave, no lo subrayes todo, porque igual la mente trabaja de una manera que identifica lo que está marcado. Entonces, si subrayas todo, vas a perder también la idea central. Si algo te marcó completo, entonces haz una llave en una esquina y así entonces es la mejor manera de hacer un subrayado para que la mente lo pueda asimilar. ¿Qué más? Ya. Esa es la única diferencia. Entre digital o escrito a mano no hay problema, cualquiera de las dos. Pero siempre que haya lo subrayado sea la idea central. Si quieres poner una nota, por ejemplo, si estás subrayando solo en la Biblia y no tienes dónde escribir aparte. Hay Biblias que tienen porción de escritura, hay Biblias que no lo tienen. Si no tienes dónde escribir aparte, haz una señalización
y con un post-it o con el mismo lapicero en esa esquina, escribe lo que te marcó de esa parte. O sea, la idea que te vino de interpretación a partir de la lectura de ese texto. Esos tips pequeños sobre cómo entonces hacer el subrayado al momento del estudio. La verdad que dentro de la Biblia a mí me ha resultado bastante porque yo me doy cuenta, cuando le vuelvo a estudiar ese mismo versículo, yo le anoto encima lo que entendí o lo que me habló en ese momento. Cuando yo lo vuelvo a ver, es como una referencia otra vez a que ya yo estudié eso, a que yo lo pasé, pero uno ve algo nuevo. Exacto. Y tengo que haber otra cosa encima al lado. Que eso es bastante bueno. Eso es lo interesante de esto. Cuando tú lo marcas, vamos a hacerlo así. Tú haces el primer acercamiento al texto. En el primer acercamiento al texto, Dios te revela algo. Excelente. No lo subrayas, no le haces nota, no le haces nada. Sigue de largo. Cuando tú vuelves y te acercas al texto, tú vuelves a hacer la interpretación que hiciste la primera vez. Y nunca avanzas, nunca profundizas más en ese mismo texto. Mientras que si ya lo tienes subrayado y con toma de notas, lo que vas a ver es diferente. Porque entonces la revelación de Dios va a venir a partir de lo que no notaste la primera vez que te acercaste al texto. Por ejemplo, yo le comentaba en uno de los talleres, Ramón, no sé si te acuerdas, mi pastor Ezequiel ha predicado del versículo, del capítulo de la fe de Hebreos 11, él ha predicado en lo que yo tengo en la iglesia 8 veces. Y las 8 veces el enfoque es totalmente diferente. Y eso es por eso, porque él hace notas y cada vez que vuelve y se acerca al texto, Dios le da otra manera, otra perspectiva de cómo ver ese verso. Eso es tan impresionante para mí, porque así mismo yo me doy cuenta cuando se toma un capítulo en la iglesia con nosotros, nuestra pastora, que lo aborda y luego yo veo que al mes vuelve ese mismo capítulo y algo completamente diferente. Digo, wow. Parece que uno nunca termina de estudiar la Biblia porque cada vez que tú te acercas a ella siempre va a ser diferente. Así es. Eso es lo importante. Chicos, cualquier cosa interrumpan, estamos aquí para eso. Seguimos. Entonces, cuarta cosa que identifican o características de un buen lector es que un buen lector medita. La palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Entonces, al tener ese poder de corregir, de redarguir, de instruir, de cambiar, de que te confronta contigo mismo como un espejo, como lo describe Pablo, debe haber una autoevaluación que me lleve a un cambio. Debe haber algo que me haga pensar en mi mover, en mi actuar y cómo puedo cambiar esa manera de actuar. Por eso la palabra de Dios no es un libro de ciencia ficción, que tú te vas y te imaginas lo que estaba sucediendo. No, la palabra de Dios te da un panorama de mira, esta es su condición. Y te golpeas con esa palabra y te remueve a llevarte a un cambio. Entonces, un buen lector medita en ella, se autoevalúa, se autoconoce, se autodescubre y busca la manera de cómo cambiar y mejorar y ser cada vez más parecido al varón perfecto al estudiar el texto. Entonces, esta frase, nuestra meta al estudiar la Biblia es identificar lo que Dios le reveló al autor en su tiempo y en su contexto. Y este es el primer error que cometemos la mayoría, porque lo cometí muchísimo. Nosotros queremos leer la palabra de Dios y traerla de una vez a nuestro contexto. Y ahí es que vienen las malas interpretaciones y los errores garrafales que hacen hasta doctrinas y personas perdiéndose por no sentarse a dedicarse a estudiar el texto como Dios se lo reveló al autor original, en su contexto y en su tiempo. Entonces, luego es que tú vienes a traerlo a su tiempo. Y ahí es que vienen estos dos términos, exégesis, que ustedes lo han oído muchísimas veces, seguro no saben de qué se trata, y hermenéutica. La hermenéutica engloba todo lo que es la interpretación del texto bíblico. Dentro de la hermenéutica encontramos lo que es la exégesis.
La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado original que tenía, que es lo que dijimos en la frase anterior. Lo primero que yo voy a hacer es tratar de descubrir el significado original que tenía el texto. Josué, esfuérzate y sé valiente. Y de una vez nosotros, Dios me está mandando esforzarme y ser valiente. Y una persona en medio de un robo le llega el texto bíblico al ladrón y coge el texto y dice, Dios me está mandando esforzarme y ser valiente, que Él me va a dar la salida de esto. Sabemos que no es así, quizás es un poco exagerado, pero no hay ninguna diferencia. Si tomamos el texto fuera de su contexto, entonces lo podemos usar para lo que queramos. Y es lo que está pasando en la actualidad. Muchísimas personas están cogiendo el texto y haciendo medalaganariamente lo que quieran con un texto bíblico. ¿Cuántas guaguas públicas no me han intentado chocar y el letrero atrás dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuántas guaguas públicas no han intentado chocar a gente caminando, transeúntes, que andan como locos, gracias? Y atrás dice el letrero, nadie puede contra mí. ¿Quién contra mí si Dios es conmigo? Entonces, usas el texto como un pretexto para hacer lo que le dé la gana. Por eso el estudio debe ser, primero, ¿qué le quiso decir al autor? El autor original. ¿Qué fue lo que Dios le reveló? En su contexto, en su situación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están diciendo eso? Entonces, en la otra parte, está la parte de la hermenéutica, que voy a decir solo esa parte, porque la hermenéutica engloba todo, y es buscar la relevancia contemporánea de esos textos antiguos. Entonces, luego de que ya yo vi qué le quiso decir en su tiempo al autor y a esos receptores, entonces lo traigo a mi contexto con principios que sean atemporales, o sea, principios que sean aplicables en ese tiempo y en este tiempo. Entonces, ¿por qué hay que hacer toda esta ruta al momento de estudiar el texto? Porque hay 25,000 millones de cosas que nos dividen del texto original. Voy a mencionar 3 solamente, pero hay muchas. Primero, el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo totalmente diferente. Nosotros tenemos guagua pública, transporte público. Allá no había nada de eso. Nosotros usamos pantalones. Las mujeres, los varones usan ropa diferente totalmente a lo que se usaba en ese tiempo. Nosotros tenemos celulares, Facebook, WhatsApp. Las cartas llegan en 3 minutos a una casa, vía email. Cuando Pablo decía, voy a mandar una carta, era todo un proceso larguísimo que había que hacer. A tal punto que a veces las cartas no era Pablo que las escribía, sino que había una persona preparada para escribir, que escribía lo que Pablo narraba. Entonces son muchos detallitos que hay que tomar en consideración porque el tiempo es totalmente diferente. Bien, entonces tenemos diferencias antes de Cristo y después de Cristo. Eso es importante, tomar en cuenta. Estoy leyendo un versículo que está en el Antiguo Testamento o estoy leyendo un versículo que está en el Nuevo, porque hay un nuevo pacto de por medio. Entonces, lo del Antiguo Testamento me van a hablar mucho de sacrificios, de perdón de los pecados a través de un sacerdote. Pero ya en el Nuevo vamos a hablar de un Cristo, de gentiles. Cosas presentes que no existían en ese tiempo y ahora están. Y mismas cosas que tienen diversos usos. En nuestro tiempo tenemos neveras, ellos no tenían nevera. Entonces la sal la conocemos, sabemos lo que es la sal porque lo dice ahí, pero no tiene la misma simbología ahora a ese tiempo. Cultura, segunda diferencia. Fiestas, celebraciones que hacían que nosotros ni idea de qué es lo que están hablando. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los sacrificios. ¿Cómo eran las celebraciones de bodas? Diferencias elementales, principales de cultura entre nosotros y el antiguo y las personas en los tiempos bíblicos o los autores originales. Y el significado de las acciones que se hacían. Por ejemplo, el hijo pródigo, un ejemplo, el hijo pródigo para nosotros se puede ver como que, ay, qué padre más blandito para nuestra cultura.
que un hijo se vaya con todo mi dinero a hacer vagabundería y cuando él llega yo le hago una fiesta con todo lo de lo alto y vuelvo y lo restituyo con toda su herencia normal. Entonces, para nosotros es como medio raro. Los padres de ahora, del occidente, no hacen eso. No andan dando su herencia sin antes morirse. Entonces, esas son culturas y diferencias culturales que hay que tomar en cuenta al leer el texto. Ellos sí podían solicitar su herencia antes de que el padre muriera y se le daba y era bien visto y no había ningún problema. Entonces, lo tercero que voy a tomar en consideración es el lenguaje. Griego, arameo y hebreo, lenguajes en que fue escrito el texto bíblico. Poca versión en arameo, la mayoría griego y hebreo. Entonces, todo ese texto fue escrito en lenguajes que ahora ni se hablan. Entonces, palabras que nosotros tenemos, ellos no la tenían. Y palabras que ellos tenían, nosotros no la tenemos. Por eso hay una barrera grandísima de idioma, porque es escrito. Entonces, todas esas cosas nos dividen del texto. Por eso tenemos que tener cuidado de respetar toda esa línea, de hacer un exégesis que le dijo al autor original, que le dijo a los receptores originales, y luego hacer una hermenéutica de traerlo a mi contexto. Entonces, vamos a practicar. Necesito a 3 voluntarios. 3 voluntarios. Vamos. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Ah, ok. Vamos, 3 voluntarios. Lo puedo elegir si no quieren salir, yo lo elijo. Dale, Ramón, puede ir. Vámonos con Camila, Melissa y un varón Axel. No, vamos a poner Julio, que ya Axel compraba mucho ahí. Camila del Disco, ¿estás? Camililla, hello. No parece que no está. Y Julio Solano. Julio, ¿estás? Claro que sí. Ok, pues Julio, ven iniciando, te lo doy los 3 ahí mismo. Y mencioné a Camila, a Julio. ¿Y cuál fue la otra? Melissa. Ok. Entonces, Julio, el tuyo es el A. Ok. Tu trabajo ahora es tratar de interpretar así, a grosso modo, a que te salió en la mañana ese versículo del día en Deuteronomio 23:13. ¿Qué tú entiendes? Camila, Romanos 12:20 es el tuyo. ¿Y cuál fue la otra? Melissa. Ah, Melissa. Ok. Melissa, Jeremías 29:11. Empezamos con Julio. Lo lees y de reo lo que te venga a la mente, eso interpreta. Bueno, esto va a estar algo complicado. Camila me está diciendo que ella no puede porque el micrófono de ella está como mal. Liam, está abriendo tu micrófono, Liam. Ajá. Que Está Camila, ¿Eh? sí, estoy diciendo que Camila no puede hablar porque su micrófono está malo. Ok, gracias, mi querida. Pues gracias. Yo voy a elegir entonces, en caso de Camila, tú puedes hacerlo tú mismo, Liam. Participa tú. En el virtual, ¿sabes? Gracias. Ok, dale, Julio. Y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella, y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Deuteronomios 23:13. Bueno, así, a simple vista, esto es un texto que hay que interpretarlo de manera literal. En aquel momento el Señor estaba dando una instrucción, y esa era la instrucción que ellos tenían que seguir. Ya sea, no tengo ahora mismo, no me dio tiempo para buscar el contexto, pero probablemente si vemos un poquito más para atrás, nos explica para qué era esto. Exacto. Bien, Julio. Dale, Liam, ¿verdad? Ajá. Ok. Así El que- segundo, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues así, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
yo entiendo que no importa que sea tu enemigo, no importa que tú te lleves mal con una persona, tú tienes que ayudarlo Ujú. y dejar atrás lo que sientes o lo que tú le deseas o el mal o lo que tú sientes por esa persona. Eso es lo que yo entendí. O sea, como si yo tengo un enemigo y mi enemigo tiene sed, yo se lo tengo que dar. No importa si yo me llevo mal con él, no importa si tuvimos una pelea, no importa eso. Eso es lo que yo entiendo. Bien. Como, ¿Y qué tú entiendes por ascuas de fuego? Amontonará sobre tu cabeza. ni idea, de verdad. No sé. Ok, en ese caso, ¿qué tú harías? No sé, buscar otro contexto. Como tratar de, no sé, en verdad, es que eso está como fuerte. Está bien, déjalo ahí. Gracias, Lien. ¿Y Denise? No, Melissa, para que siga. Ok. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bien. Bueno, o sea, de eso yo entiendo de que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, me imagino, eso está en Jeremías, entonces tiene que ser algo que el Señor le dijo a través de Jeremías, quizás, al pueblo para darles esperanza, porque ellos estaban pasando por muchas cosas en un momento, o sea, como castigo por todo lo que habían hecho. Entonces, o sea, básicamente lo que digo es que el Señor tiene un propósito y un plan para nosotros, y Él tiene, o sea, algo bueno para nosotros, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y sí. Bien, excelente. Entonces, me encantó de ustedes, gracias por participar a los tres. Me encantó de ustedes dos cosas que hicieron los tres. Vieron el verso, vieron de una vez en dónde está ubicado. Aunque no tenían la Biblia para ir a buscarlo y ir a chequear dónde era, sí vieron, bueno, estoy en el Antiguo Testamento, bueno, estoy en el Nuevo, bueno, es a Jeremías. Eso me encantó, excelente. Y lo otro es, que también lo hicieron los tres, es que respetaron el contexto y lo que no entendían. Bien me dijo Liam, yo no sé lo que es ascuas de fuego, yo no me voy a poner a inventar, yo no sé, yo voy a buscar en otro sitio. Y así es que debemos de ser cuando estudiamos la Biblia. ¿Qué me pasó en uno de los talleres o en una de las conferencias? En Deuteronomio 23:13, una persona muy espiritual lo espiritualizó. Y lo que dijo fue que entre tus herramientas tendrás una pala. El Señor te ha dado una pala. Para que tú todo tu pecado lo cubras y lo dejes en el pasado. Entonces, si vemos eso, nosotros podemos sacar una doctrina de eso. Una doctrina falsa por querer tomar las cosas de fuera del contexto y querer traerlo de una vez a nuestro tiempo. La doctrina falsa sería, bueno, tu pecado tú lo puedes ocultar. Y no solo eso, que tú lo puedes ocultar y que las herramientas para hacerlo te la va a dar Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretamos esos versos al azar que queremos ir sacando de la Biblia. Yo prefiero realmente que duremos al estudiar la Biblia en un versículo o en un capítulo. Dura, si tú quieres, un mes. Si tú quieres, durar 15 días, pero sácale lo mejor a ese texto. No te aceleres por leer toda la Biblia en un año huyendo y no entender nada, no interpretar nada, no poder aplicar nada, no tiene sentido. Mejor dura mucho en un solo verso, pero que realmente tú busques lo que Dios quiere revelarte a través de ese texto. Entonces, exactamente lo que dijo, ¿quién fue que dijo? Se me fue el nombre. Julio, Liam y Melissa. Ok. Lo que dijo Julio, exactamente correcto. Estamos hablando de leyes sanitarias. Era para que no se enfermaran. Entonces, era justamente eso lo que tenían que hacer. Ahora, ellos no tenían baño. Entonces, cuando tú lo lees en su contexto, ok, tiene sentido. En nuestro contexto, ya eso no es aplicable. Nosotros tenemos inodoro, nosotros tenemos un asunto pluvial que se va por ahí. No hay problema con eso. Y nadie se va a enfermar con eso. Entonces, la parte B, el versículo B. ¿Qué me pasó a mí en lo personal? Un problema gramatical. Cuando yo estudié el texto, yo sabía que ascuas de fuego
eran cosas como brasas de fuego, bien. Pero cuando yo lo leí amontonarás sobre tu cabeza, no sobre su cabeza. Entonces, al poner aquí un tú, yo cambié el sentido totalmente del versículo. Y lo que yo interpreté la primera vez que lo leí fue, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, exacto. Eso es lo mismo que dijo Liam. Haz lo bueno con tu enemigo. Ahora, cuando tú le pones sobre tu cabeza, estás hablando sobre el que está haciendo la acción de darle al enemigo. Entonces, lo que yo interpreté es que cada vez que yo a mi enemigo le daba comida y él tenía hambre o hacía una acción buena por mi enemigo, yo amontonaba pequeñas brasas de fuego en la corona que el Señor me había dado. Y era como un premio para mí porque yo estoy haciendo lo correcto. Y todo fue por un error gramatical de que lo que dice ahí no es tu cabeza, es sobre su cabeza. Entonces, la cabeza del enemigo es la que va a tener esas ascuas de fuego. Cuando tú vas entonces a buscar la interpretación cultural de qué era eso, las personas que se llenaban de brasas de fuego eran las personas que estaban en vergüenza. Entonces, cada vez que tú hagas una acción buena con tu enemigo va a acumular vergüenza sobre sí mismo. Así que actúa bien, haz el bien a tu enemigo, porque él es que va a ser avergonzado con tus buenas acciones, a pesar del maltrato que él te da. Entonces, en el último verso, en el C, ese versículo se utiliza mucho en las graduaciones, como para hablar de que en tu futuro te irá bien, porque el Señor tiene planes de bien para ti, porque el Señor no va a hacer nada malo contigo, porque en cualquier calamidad que esté, Él no va a permitir que te pase nada malo. Entonces, cuando tú predicas ese verso fuera del contexto, tú estás enseñando que a ti nunca te va a pasar nada malo. Entonces, cuando tú tienes un nuevo creyente que le está pasando algo malo, él dice, pero a mí me dijeron que los planes de Dios son buenos siempre. Pero a mí me dijeron que no había planes de calamidad en la iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a dejar esto. Y dejan el cristianismo por una mala enseñanza de un verso que lo que realmente quiere enseñar no es cosas físicas y materiales. Entonces, cuando tú explicas y buscas el contexto de Jeremías 29:11, lo que está pasando es que hay un grupo de exiliados que están sufriendo calamidad. Y lo que Dios le manda decir a través del profeta Jeremías es, yo sé, o sea, ustedes están en esa situación, yo sé que ustedes están en esa situación. Pero yo sé muy bien los planes que tengo a futuro con ustedes. Pero no es a un futuro cercano que se refería a un futuro eterno. Entonces, el plan de bienestar que dice en este verso no es para la tierra, es para cuando estemos allá. Por eso es cuidado, con los libros proféticos hay que tener un poco más de cuidado. Porque de la nada están hablando de cosas de ahora, pero se están refiriendo también a cosas del milenio, a cosas del fin del mundo, a cosas de cuando Cristo venga. Entonces, excelente, gracias por participar en esta pequeña dinámica. Y ahora vamos a ver, ya para ir culminando, cuáles son los errores más comunes que podemos tener al interpretar las escrituras. Lo primero es ignorar el contexto. El contexto va a influenciar directamente todo lo que dice el versículo. Entonces yo no lo puedo ignorar. Yo no puedo tomar un versículo fuera de su área, fuera de su contexto. Cuidado con las cartas. Las cartas y los evangelios también están clasificados con capítulos y versículos para mayor facilidad de lectura, pero no fueron escritos así. Entonces, por eso vamos a ver que algunos capítulos inician diciendo, por tanto es una conclusión, por tanto es una continuación de una idea. Entonces, por eso, cuidadito con eso de coger inicié en el versículo 1, pero realmente no iniciaste en el 1. Esa es la continuación de una carta completa, que tiene un sentido ella completa. Entonces, no tomar versículos sueltos. Evitar esos errores. Segundo error, un mal acercamiento. Cuando tú no sabes para qué te estás acercando a la Biblia, vas a leer la Biblia como lo que no es. Y es lo que hablábamos al inicio. Nosotros leemos la Biblia para descubrir a Dios, para descubrir quién es Él.
no para buscar mandatos, no para cazar promesas, no para buscar consejos. Eso está ahí, sí, pero no es un manual de eso. Es una revelación de Dios y su esencia. Y tercero, leer la Biblia y cero aplicación. Ese es el error más común que para mí entender tenemos al interpretar las escrituras y al estudiarlas. No termines la lectura sin irte de ahí con un principio que puedas aplicar. ¿Cómo lo hago? Este proceso. Primero, ¿qué le quiso decir a los receptores originales? Segundo, ¿qué me quiere enseñar a mí en este tiempo? Un ejemplo rápido. Josué 1:9. Josué, nuevo líder de Israel. Vamos a entrar a la tierra prometida y tú eres el que los va a guiar. Entonces, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le quiso decir a los receptores originales? Bueno, a Josué, que iba a enfrentar un nuevo liderazgo, le quiere decir que se esfuerce porque va a ser difícil y que sea valiente porque lo que viene es a enfrentar cosas que pueden darle temor. Pero no temas, porque yo voy a estar contigo. Y la tierra prometida va a ser cumplida esa tierra prometida para ustedes porque yo soy fiel. Bien, entonces eso le quiso decir a los receptores originales. Ahora, ¿cómo yo traigo eso a mi tiempo? Yo no tengo una tierra prometida. A mí no me prometieron Canaán, pero a mí me han prometido otras cosas. Bien, puede ser que yo no sea el líder de Israel, pero sí el Señor me ha puesto en liderazgo de alguna cosa. Puede ser que yo no esté en el tiempo donde haya que hacer sacrificios a Dios, pero sí estoy en el tiempo donde ese Dios que él servía, Josué, yo también lo sirvo, es el mismo Dios. Entonces esas cosas son comunes a ambos tiempos. Ahora, ¿cómo lo traigo a mi tiempo? Bueno, si estoy en una posición de liderazgo, Dios me manda a esforzarme y ser valiente, a que Él va a ser fiel a sus promesas y las va a cumplir a pesar de las dificultades y que Él va a estar conmigo. Entonces, si estoy en una nueva posición, líder, jefe en algo, Él va a estar conmigo porque Él lo prometió. Como se lo prometió a Josué, me lo promete a mí. Entonces, tercer paso. Luego que hice ese viaje del receptor original a mi tiempo, voy a sacar enseñanzas, principios, verdades, mandatos y promesas que estén en ese texto. ¿Qué verdad hay en ese texto? Bueno, la verdad es que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Entonces descubrí esa nueva cualidad de Dios en ese texto. ¿Qué mandato hay? Que debo esforzarme y ser valiente. Dentro del mismo texto bíblico habla también de que debes de poner la palabra de Dios en todos los sitios para que tengas éxito en lo que te propongas. Entonces, esos son mandatos de Josué que son aplicables a mi tiempo. ¿Cuáles promesas hay? No tengo la promesa de que voy a conquistar Canaán y voy a Canaán. No, entonces nosotros no vamos a Canaán. A Canaán fueron ellos. Nosotros vamos a la tierra prometida que tenemos, que es la eternidad, el cielo. Entonces, la promesa que tengo es que voy a llegar a ese cielo, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a esa promesa? Debo de esforzarme y ser valiente. Mantenerme firme para poder llegar ahí. Entonces, lo último que hago es aplicar. Cada vez que estudies, hazte preguntas que te guíen a cómo aplicar lo aprendido. ¿Qué preguntas me puedo hacer? Primero, de cada texto te puedo asegurar que por lo menos 2 preguntas de esta puedes responder. ¿Qué actitud debo cambiar? Dentro de ese texto de Josué, yo identifiqué que debo de cambiar el esfuerzo. Debo de ser más esforzado. Valiente no tanto, pero sí debo de ser más esforzado. Entonces, ¿qué actitud debo cambiar? En mi liderazgo debo de ser más esforzado. ¿Cómo esto afecta mi relación con Dios? Bueno, ya yo tengo un poco más de paz porque ya yo sé que Él va a ser fiel a cumplir su promesa. Entonces ya yo sé que Él va a estar conmigo durante todo el proceso. Y aunque algo difícil suceda en el camino, yo sé que Él está ahí. Y eso me da un poco más de paz. Y eso afecta mi relación con Dios.
Tercero, ¿cómo esto afecta mi relación con los demás? Y cuarto, ¿qué descubrí sobre el carácter de Dios en este texto? Entonces, chicos, si del texto, al leerlo, puedo identificar y sacar estas 4 preguntas, les puedo asegurar que pueden encontrar cómo aplicar eso que leyeron. Bien, hasta aquí entonces mi participación. Me dejan saber cualquier cosa, pregunta.